Pedro Sánchez lleva un año diciendo que gobierna con fuerza, con mayoría, con legitimidad de hierro. Pues bien, el mismo verano en el que Feijóo admite en público que necesita a Abascal para llegar a Moncloa, el PSOE está enterrando a sus propios cargos en los juzgados. España se quema como no se quemaba en décadas, y hay 90.000 personas evacuadas de sus casas mientras el gobierno sigue debatiendo pactos en Madrid. Si crees que esto ya es fuerte, quedaos, porque lo que viene en los próximos minutos os va a dejar con la boca abierta, porque esto, amigos, se va a poner mucho peor. Empecemos por lo que ha soltado Feijóo, porque la frase se ha quedado grabada a fuego. En una entrevista con The Objective, recogida después por Medio País, el líder del PP reconoció sin rodeos que su primer mandamiento es España por encima de todo y que precisamente por eso tiene que entenderse con Abascal. Lo dijo así, sin maquillaje, sin ese paño caliente al que nos tienen acostumbrados los políticos cuando les tocas un tema incómodo. Y fijaos qué momento elige para decirlo, justo cuando media España arde y la otra mitad está pendiente de un banquillo. Feijóo fue más allá y soltó una frase que a más de uno en la izquierda le sentó como una patada en el estómago. Recordó que a Vox lo votaron más de 3,5 millones de españoles y que, como él mismo remató, en este país no hay 3,5 millones de fascistas. Ahí lo dejó, con esa flema gallega que tanto desespera a sus rivales. Pero aquí viene la primera pregunta que deberíais haceros, y es la que de verdad importa. Si Feijóo tiene tan claro que necesita a Abascal, ¿por qué no ha presentado ya la moción de censura contra Sánchez? Porque no penséis que es porque no quiere. Es que literalmente no le salen las cuentas. El propio líder del PP lo confesó, le faltan 4 votos. 4. Ni uno más ni uno menos. Y avisó de algo que muchos analistas llevan meses repitiendo, que no piensa registrar una moción condenada al fracaso, porque eso, paradójicamente, sería regalarle a Sánchez la foto de la victoria. Sería como darle a Moncloa un balón de oxígeno justo cuando más ahogado está. Así que el PP se queda esperando, contando votos, mientras el gobierno se hunde solo, sin necesidad de que nadie empuje. Y hablando de hundirse solo, agarraos, porque lo que le ha pasado al PSOE este verano no tiene precedentes en la democracia española. Vamos a desgranarlo con calma, porque cada capa de esta historia es peor que la anterior y no quiero que os perdáis ni un detalle. El Tribunal Supremo ha condenado al que fue ministro estrella de Sánchez, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión. 24 años. Y no ha caído solo. Junto a él, su exasesor, Koldo García, se lleva 19 años y 8 meses. La sentencia, por unanimidad de la Sala Segunda, habla de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El famoso caso de las mascarillas que durante meses el propio partido intentó vender como una anécdota, como una manzana podrida aislada. Pues la manzana podrida se ha llevado casi un cuarto de siglo de cárcel y otros 20 años más para su compañero de fatigas. El empresario Víctor de Aldama, que decidió cantar y colaborar con la justicia, se ha librado con una condena mucho menor, 4 años y medio, gracias a esa atenuante, por destapar el pastel desde dentro. Quedaos, porque lo que os voy a contar ahora demuestra que esto no fue un caso aislado, fue el primer ladrillo de una pared que se está cayendo entera. Porque mientras Ábalos y Koldo se preparaban para ingresar en prisión, la Audiencia Nacional decidía imputar a otro socialista de peso, nada menos que a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno. Se convirtió, y esto hay que remarcarlo porque es histórico, en el primer expresidente de la democracia española en ser formalmente imputado. Lo acusan de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal, todo relacionado con el rescate público de 53 millones de euros que el propio gobierno de Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia. Zapatero, el hombre que durante años se paseó por platós hablando de ética y de valores, ahora tiene que responder ante un juez por el dinero de todos los españoles. Y no penséis que esto ha quedado en un titular, y punto. El propio Senado sigue investigando en su comisión sobre el caso Koldo, el papel que jugó Zapatero, asesorando a un empresario de su entorno, vinculado precisamente a esa aerolínea. Cada semana sale una pieza nueva de este puzzle, y cada pieza apunta más arriba. Y ya puestos a hablar de piezas que apuntan arriba, no podíamos dejar fuera lo que le pasa a la persona más cercana a Sánchez de todas, su propia mujer. Begoña Gómez va a sentarse en un banquillo con jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado lo decidió el 20 de junio.
Y por si Moncloa tenía esperanzas de tumbarlo en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó por unanimidad el 16 de julio que el juicio sigue adelante. La acusan de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, nada menos. Le han retirado el pasaporte, tiene prohibida la salida del país y debe presentarse ante el juzgado cada 15 días como si fuera una persona cualquiera, que oficialmente lo es, aunque duerma en el Palacio de la Moncloa. Y aquí viene el detalle que a mí personalmente me parece de traca. La propia Universidad Complutense ha cifrado en más de 113.000 euros el dinero público gastado en el software para la cátedra de Gómez, dinero que ahora la institución quiere reclamar como perjuicio económico. Sánchez, por su parte, fue citado a declarar como testigo y se acogió a su derecho a no hacerlo contra su cónyuge. Y ese mismo día, la Abogacía del Estado presentó una querella contra el propio juez que instruye el caso. Ábalos condenado, Zapatero imputado, Begoña Gómez camino de un jurado popular. A esto en el canal lo hemos bautizado como el verano negro del PSOE y sinceramente no sé si les va a quedar algo blanco para el otoño. Ahora bien, y aquí quiero que penséis conmigo un segundo. ¿De verdad creéis que toda esta corrupción es cosa de 4 personas sueltas? ¿O empezáis a ver ya el patrón completo? Porque cuando el ministro estrella cae con 24 años, cuando el expresidente histórico del partido se sienta en el banquillo de los imputados y cuando la propia primera dama tiene jurado popular esperándola, a mí ya no me suena a manzana podrida, me suena a huerto entero infectado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Quiero saber si pensáis que esto es la punta del iceberg o si todavía queda mucho más por salir a la luz, porque yo creo que sí. Y en este canal seguiremos tirando del hilo hasta el final. Y mientras el PSOE se desangra en los tribunales, dentro del bloque de la derecha, tampoco todo es un camino de rosas. Porque esta semana ha estallado una guerra interna que muchos analistas llevaban tiempo esperando. El activista Rubén Gisbert, que dirige la organización Revuelta, ligada históricamente a Vox, entrevistó en directo a Pablo González Gasca, secretario general de esa misma organización, y entre los dos destaparon una crisis que lleva meses cociéndose por dentro. Según relató González Gasca, cuando decidieron mantener su independencia frente a la cúpula del partido, empezaron a sufrir un aislamiento organizado, perfiles de Vox bloqueándolos en redes de la noche a la mañana sin explicación, algo que, según su propia interpretación, solo puede obedecer a una orden desde arriba. Y la cosa no quedó ahí, porque durante ese mismo directo, el coronel Pedro Baños, otra voz habitual en los círculos de análisis geopolítico del canal, se vio envuelto en un cruce de acusaciones muy duro con el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, después de que un fragmento suyo, sacado de contexto según defendió el propio Baños, se usara para acusarlo de querer entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Baños respondió con una contundencia que dejó a todos con la boca abierta. Negó rotundamente esas palabras y llegó a insinuar, siempre según sus propias declaraciones, y sin que esto sea un hecho verificado por este canal, que convendría investigar el origen de la financiación de quienes lo acusan. Son afirmaciones muy fuertes, cruzadas entre gente del mismo espacio político, y aquí lo dejamos exactamente donde pertenece, como lo que dijeron ellos, no como una verdad demostrada por nadie más. Pero contadme en los comentarios qué os parece que la derecha española también tenga sus propias grietas internas justo cuando más unida necesita estar frente a Sánchez. Y si pensabais que ya no cabía más leña en la hoguera de este verano, agarraos bien, porque España literalmente se está quemando. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los incendios forestales han arrasado ya más de 240.000 hectáreas en lo que va de 2026, con 42 grandes incendios registrados solo hasta mediados de agosto. 240.000 hectáreas es una cifra que cuesta imaginar, así que pensadlo de otra forma. Es como si hubiera desaparecido bajo las llamas una superficie más grande que toda la Comunidad de Madrid. El propio sistema europeo Copernicus ha confirmado que esta cifra multiplica por 4 la media de la última década para estas mismas fechas. Y las cifras humanas son igual de brutales. Más de 90.000 personas evacuadas o confinadas en distintas comunidades autónomas a lo largo del verano, según los recuentos acumulados. El gobierno se vio obligado a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Solo la segunda vez en la historia que se activa este mecanismo y la primera por un incendio forestal.
En Huesca, más de 1000 personas de 18 pueblos tuvieron que salir corriendo de sus casas mientras el fuego avanzaba hacia el monte Oroel. Y en Los Gallardos, Almería, el incendio se convirtió en el más mortífero del sur de España en mucho tiempo, con víctimas mortales que el gobierno apenas mencionó en sus comparecencias. Y aquí es donde yo, sinceramente, no puedo callarme, porque mientras miles de familias veían arder el monte que rodeaba su casa, mientras bomberos y militares se jugaban la vida en primera línea de fuego, el debate político en Madrid seguía centrado en pactos, en votos que faltan, en mociones que no salen. La vicepresidenta Agesen salió a anunciar que el ministerio pagará la mitad de la restauración ambiental de las zonas calcinadas, un anuncio que suena bien sobre el papel, pero que llega después, siempre después, nunca antes. Se financian los desperfectos con el país ya ardido, no se financia la prevención con el país todavía verde. Y no hace falta ser un genio de la gestión pública para preguntarse por qué, con toda la tecnología y todos los recursos disponibles en 2026, seguimos batiendo récords de hectáreas quemadas año tras año, en lugar de récords de hectáreas protegidas. Así que resumamos el panorama que tenemos encima de la mesa: un PP que reconoce en voz alta que necesita a Vox, pero que no tiene los votos para tumbar al gobierno. Un PSOE que acumula condenas, imputaciones y juicios como quien acumula sellos, y un país que se quema a un ritmo que no se veía en décadas mientras la política sigue discutiendo sobre sillones. Si algo he aprendido cubriendo la actualidad española estos últimos años, es que cuando todo se junta así, cuando el fuego real y el fuego político arden a la vez, algo tiene que ceder, y no suele ceder de forma tranquila. Si esta noticia os ha abierto los ojos tanto como a mí, sabéis lo que toca. Suscribíos al canal, porque aquí seguimos tirando del hilo de todo lo que Moncloa preferiría que nadie contara con tanto detalle. Y antes de iros, no os vayáis todavía, porque tenéis en pantalla dos vídeos que os van a interesar muchísimo si os ha gustado este. El primero es aquel donde una diputada desconocida de Ayuso se enfrentó sin miedo a Begoña Gómez y le dijo las cosas a la cara sin filtro. Y el segundo es el que conecta todo esto con la crisis de Ceuta, donde Ayuso destapó frente a las cámaras cosas que muy pocos se atrevían a decir en voz alta antes de que el verano se pusiera todavía más negro. Dadle al primero de los dos, porque una vez que empecéis a tirar del hilo, ya no vais a poder parar. Nos vemos en el siguiente vídeo.